Somos la generación de impacto bíblico a través del ministerio Arca en Sion. En este día, en esta tarde, queremos compartir con ustedes el tema la verdadera libertad. Aleluya. Esperando en el Señor que Él ponga en nosotros tanto el hacer como el querer, y que cada día nos fortalezca y que podamos entender su palabra, porque su palabra es una que nos da vida cada día. Vamos a iniciar con un momento de oración para que sea el Señor capacitándonos, dándonos ese entendimiento que nosotros necesitamos cada día. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, querido hermano y amigo que nos acompaña en esta tarde. Una vez más estamos aquí para recibir la palabra del Señor, la palabra de vida. Y hoy con nosotros tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana Derilania Pérez. Gloria a Jesús. Amén, amén, para amén. nosotros, Generación de Impacto Bíblico, es un honor tenerla aquí con nosotros, y ella nos acompañará a debatir este tema en esta tarde. Ella es de la iglesia local de aquí, una adoradora del Señor. Aleluya. Santo sea el Señor. Jesús. Así que vamos a dar inicio a este tiempo con esta oración. Nuestra hermana, que sea ella teniendo el honor de iniciar este tiempo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Te damos honor y gloria, papá. En este momento nos postramos, nos humillamos ante ti. Reconocemos que todo lo que hacemos es para tu gloria. Por eso nos presentamos en esta hora, Dios, y te damos gloria y alabanza. Te presentamos, Dios, este tiempo de enseñanza de tu presencia. Padre, presentamos este momento ante ti, Señor. Establece tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos. Todo lo que vamos a decir en esta hora sea de impacto, papá, para aquellos que están escuchando esta transmisión, en el nombre poderoso de Jesús. Dirija nuestras vidas, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Y así damos inicio a este tiempo, Generación de Impacto Bíblico, a través del ministerio Arca en Sion, con el tema la verdadera libertad. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. La base bíblica pueden buscar, se encuentra en Juan, su capítulo 8, versículo del 31 al 36. La verdadera libertad. Aleluya. Juan, su capítulo 8, versículo 31 al 36. Gloria a Dios. Y leemos en el nombre de Jesús. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Cristo Jesús. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Santo es el Señor. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Pero el Hijo, solamente Él tiene la autoridad, la potestad de liberar, de libertar. Santo es el Señor. Y nos libertó cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Como dijimos, el tema es la verdadera libertad. Hoy en día, cuando se habla de libertad, en muchas partes del mundo, las personas siempre quieren tener libertad. De una opresión, libertad sea de discriminación, libertad de pobreza. Todo el mundo quiere libertad en esta vida, y muchos la hacen a través de, vamos a decir, de revoluciones, de guerra, con tal de tener libertad, de tener paz. Pero más que una libertad literal, hoy te queremos hablar de una libertad que es espiritual. No queremos hablar de una libertad que es política o social, sino una libertad que es
espiritual que todo hombre necesita, una libertad espiritual. Aleluya. Y vamos a tratar de ver esa libertad de la que Jesús nos está hablando aquí en la Biblia. Porque antes de iniciar con la sierva, aleluya, vemos que Jesús, los discípulos o Israel esperaba a un Mesías, a un libertador, pero no un libertador espiritual, sino un libertador político. Por eso muchos no creyeron en Jesús, porque esperaban al Maestro como un rey, un gran libertador, para libertarlo de la opresión de Roma. Por eso muchos lo rechazaron, no creyeron en Él. Y la parte que leímos fue esa. Y ustedes que han escuchado mi palabra, ustedes van a ser libres, los que me siguen, los que escuchan mi palabra, que yo soy la verdad. Aleluya. Pero vamos a ver cómo se perdió esa libertad. Vamos a irnos un poquito al principio, que sea nuestra hermana Adriana que nos hable cómo se perdió la libertad, la verdadera libertad, cómo se perdió. Aleluya. Bien, muchísimas gracias. Bueno, antes de dar inicio, es importante que nosotros conozcamos este concepto de libertad. Tenemos un concepto erróneo de la palabra libertad, porque entendemos que libertad es aquella persona que tiene, obviamente, la libertad para hacer lo que ella quiere o desea. Así es. Pero, definiendo la palabra libertad, primeramente es decir que es un derecho. Definitivamente, como ser humano, todos anhelamos ese derecho de ser libre. Y es la capacidad que tiene la persona para elegir qué hacer. Amén. En un momento dado. Pero la verdadera libertad, que es la que nosotros hoy vamos a hablar, esta consiste en utilizarla para hacer el bien. Amén. Pero la pregunta que me hizo el líder acá, ¿cómo se perdió la verdadera libertad? Si nos vamos a la luz de la palabra de Dios en Génesis, la libertad que Dios nos dotó a nosotros, a cada uno de nosotros, fue perdida por la desobediencia. Amén, sí es, aleluya. Definitivamente, cuando nosotros como seres humanos, con libertad de hacer o escoger, ¿verdad?, decidimos desobedecer, perdemos lo que es la verdadera libertad, que es en Cristo Jesús. Amén, así es, aleluya. Así Gloria es. a Cristo Jesús. O sea, que cuando hablamos de que cómo se perdió esa libertad, vemos que la libertad se perdió por una desobediencia, gloria a Dios. Así Se es. perdió por una desobediencia del hombre en el principio, gloria a Jesús. Y me llama la atención porque, como decimos, todos queremos o tenemos el derecho de ser libres. Y muchas personas o en muchas ocasiones vemos que la libertad se ha reclamado de muchas maneras, a Así través es. de guerras, a través de protestas, y estamos hablando de una libertad física, porque podemos hablar de la libertad en muchas vertientes. Hoy estamos hablando de la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Amén, así Porque es. decía un escritor, no recuerdo su nombre ahora mismo, que si tú eres esclavo y te dan la libertad, pero tu mente continúa en el pasado, tú sigues siendo esclavo, Así aunque es, físicamente estés libre. Entonces aquí vemos que en el principio el hombre era totalmente libre, libre en la presencia del Señor, libre en esa relación que tenía con el Padre, y la desobediencia vino a romper esa libertad. así gloria a es. Dios. Amén, aleluya. Y si eso vino a romper esa libertad, entonces entró lo que es una esclavitud. ¿Pero de qué? O sea, esclavitud, ¿por qué? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién nos hizo esclavos a partir de ese momento? Gloria a Dios. Amén, así es. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, y por un hombre, por Cristo Jesús, fuimos libertados. O sea que venimos arrastrando esa cadena, ese pecado desde Adán, desde esa desobediencia. Como dijo la sierva, teníamos esa libertad con Dios. O sea, Adán tuvo esa libertad con Dios, tuvo ese privilegio, esa relación con Dios, pero automáticamente
pecaron ante Dios, se perdió esa libertad. ¿Por qué? Porque entró la esclavitud, entró el pecado, que es la desobediencia. Aleluya. Y entonces, a partir de ese entonces arrastramos lo que es la esclavitud del pecado. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Siguiendo entonces la misma continuidad, ¿cuál sería entonces, sierva, cuál es la libertad que el mundo hoy en día nos ofrece? Aleluya. Bueno, yo compararía la libertad que el mundo nos ofrece como cuando uno tiene un grillete con cadena. Aleluya. Es decir, que definitivamente el mundo no nos ofrece una libertad, que es todo un engaño. Amén, así es. Tú te retiras, pero ciertamente tú estás atado a esa situación, o sea, que tú estás esclavizado a esa condición de pecado, que solo Cristo puede libertarnos. Amén, así es, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Me llama la atención de que cuál es la libertad que el mundo ofrece. Hablamos de que al principio vemos que el hombre tenía una relación directa con el Señor, una plenitud, tenía una plenitud de vida, es lo que podemos decir. Entonces, cuando llega el pecado, entra lo que es la esclavitud al pecado. Y muchas personas pueden preguntarse, pero explíqueme, ¿cómo así? ¿Cómo que entró la esclavitud? Sí, entró la esclavitud al pecado, porque inmediatamente cuando el hombre desobedece al Señor, vemos que fue un engaño, gloria a Dios. En el huerto había todo tipo de árbol y el Señor le dijo que no comiera de uno. Y cuando ellos entonces vemos que desobedecen al Señor, ahí entra lo que es el pecado, ahí entra lo que es la maldad en el hombre. Amén, y esto así es lo que esclaviza al hombre. Incluso la palabra del Señor dice que nuestros pensamientos son de continuo al mal. Y vemos que hemos conocido personas que tú le hablas y dices, mira, yo estoy en esta situación, pero yo no quiero estar así. Y aún así continúan en esa situación de pecado y reconocen que no quieren estar así, o sea que eso es una esclavitud. Amén, así es. Cuando entró el pecado, el hombre no quería estar así porque se escondió de la presencia del Señor. Eso me quiere decir que aparte de que entró lo que es el pecado, entró lo que es la vergüenza, que también es algo que esclaviza al hombre. O sea que el pecado trae a nuestra vida esclavitud, trae vergüenza ante la presencia del Señor y ante la presencia de los hombres, gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a leer en 2 de Pedro 2:18, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, se usen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le vence, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enderezándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aleluya. Eso a mí me da a entender. Vemos hoy en día cómo está el mundo hoy en día. Tantas personas que están en pecado, son esclavos del pecado y se dicen ser libres. Viven en corrupción, prometen libertad, que yo estoy bien, por aquí, que por allá. Vemos el día a día de cada persona y tú lo ves que son esclavos del pecado. Pero proclaman ser libres. Dicen ser libres porque ellos piensan que la esclavitud es física. Y no entienden que hay una esclavitud espiritual que es peor, que es lo más grande que hay. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y esto es algo que, ¿cómo decirlo? Es algo que hay que resaltar, porque hablamos de la libertad,
Y nosotros estamos libres aquí. Amén. Porque Así no es. estamos en una prisión, no estamos en una cárcel. Pero espiritualmente, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, que es lo más importante, ¿es nuestra alma libre? Y esto me hace pensar a mí, no, pero, o sea, yo soy libre, yo ando en la calle, nadie a mí me tiene atado o me tiene preso. Pero Aleluya. nuestro diseño como ser humano no es para que el pecado esté en nosotros. Inmediatamente el pecado está en nosotros, entonces somos esclavos de ese Así pecado. mismo es. Aleluya. En la base bíblica que nosotros acabamos de leer, me sorprende mucho que el propio Jesús confronta a los judíos diciéndole que si ellos permanecen en Él, serán verdaderamente libres. Y ellos inmediatamente les responden ¿cómo tú nos dices que nosotros no somos libres? ¿De quiénes somos nosotros esclavos? Y el Señor le dice que si conoceréis la verdad os hará libre. Es decir, que muchos actualmente estamos en esa condición, engañados. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. Amén. La Así misma es. palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y es la vida. Si Amén. nosotros no conocemos a Jesús, pues entonces nosotros estamos siendo esclavos del sistema, esclavos de la religiosidad y de las condiciones que actualmente estamos viviendo en este mundo actual. Porque hay que conocer la verdad, que es Jesús. Amén, amén. Realmente, haciendo énfasis nuevamente, y da pena cuando vemos tantas personas, tantos jóvenes que viven en las drogas, en los vicios, que están esclavos realmente de ese vicio, de esa condición. Se le ve por encima de que necesita realmente de Dios, necesita realmente de Jesús para que Jesús lo libere de esa esclavitud, de ese pecado. Vemos la noticia, realmente tantas personas tanto feminicidio, personas que matan a otra persona, o sea, son esclavos del pecado. Porque cuando una persona hace todo lo que no es de Dios, es esclava o esclavo del pecado. Gloria a Jesús. Aleluya. Y así es, en esta tarde nosotros podemos mencionar un sinnúmero de condiciones a la cual el hombre o el ser humano actualmente se encuentra atado. Amén, así Gloria es. a Dios, porque mencionamos lo más relevante: personas que están atadas a las drogas, personas que están atadas tal vez a cosas que lo vemos así físicamente, pero hay otras personas que tienen otro tipo de condición, que tal vez no es una condición que podamos verla a simple vista, pero aún así se encuentran atados al pecado. Así es, aleluya. Y como dice la palabra del Señor, el Hijo es el único que puede hacerte verdaderamente libre. Jesucristo fue el único que entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos libres de esa condición de pecado que ataba nuestras vidas, que nos mantenía subyugados. Vino Cristo a darnos libertad. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y hoy estamos aquí es para decirte esto: somos libres en Cristo Jesús. Aunque tal vez tú no estés en una cárcel o alguien no te esté reteniendo, gloria a Dios, hay una libertad, y es la libertad de tu alma, la libertad en Cristo Jesús, la libertad de aquella condición que no te deja acercarte a Jesucristo. Amén. Sí. Porque muchas personas dicen: no, yo creo en el Señor, yo quiero estar en el Señor, pero no están. Y eso es un signo de que hay una esclavitud en su vida. Amén, así es. Aleluya. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y algo que este versículo muchas veces solamente lo leemos ahí, pero más adelante dice: si permaneces en mí. O sea, que inmediatamente nosotros le decimos sí a Jesucristo, ahora es necesario permanecer en esa libertad que es en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Entonces, vamos a ver ya brevemente qué
libertad prometió Jesús y cómo podemos nosotros conseguirla? Aleluya. La libertad que nos promete Jesús, de las muchas, es la libertad de la condenación. Aleluya. Nosotros, cada ser humano, la palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, estamos condenados a muerte. Por cuanto todos pecaron, aleluya. Exactamente. Y porque la paga del pecado Es la muerte. es la muerte, es decir, que estamos condenados a morir eternamente. Pero la libertad que nos promete Jesús es libertarnos de la condenación y la culpa. Amén, así es. Aleluya. La condenación que cae en nosotros por el pecado cometido y la culpa que no nos deja a nosotros confesar al Señor y arrepentirnos de ese pecado y aceptarlo como nuestro Salvador y libertador. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos entonces a analizar un poquito nuevamente el capítulo y el versículo 31 al 32 que dicen: Jesucristo dijo, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. O sea, primero tenemos que aceptar esa verdad. Después nos convertimos en ¿qué? En discípulos del Señor y vamos a permanecer entonces en esa verdad. Aleluya. ¿Qué es lo que trae libertad a nuestras vidas? Porque el ser humano entonces tiene que reconocer, tiene que aceptar la verdad de Jesucristo, tiene que aceptar la verdad de la palabra. Cuando aceptan la verdad, entonces dan el paso de fe, se convierten en el Señor, entonces pasamos a ser discípulos del Señor. Entonces tenemos que entonces permanecer en su palabra. Y cuando permanecemos en su palabra, entonces ya no queda lo que es la vida eterna, pero tenemos que aceptar la verdad, ser su discípulo y seremos verdaderamente libres. Aleluya. Que eso fue lo que le costó para ese tiempo a muchos fariseos, a muchos saduceos, que no quisieron aceptar la verdad de Jesús, no quisieron aceptar de que era el Hijo de Dios, no quisieron aceptar de que era el Mesías prometido. Esa verdad la rechazaron totalmente. Pero había un grupito que creyeron, había otro grupo que no creyeron. Y él le dice: tienen que creer en la verdad, en lo que le estoy diciendo, que yo soy el Mesías prometido, que he venido a libertarlo. No la libertad que ustedes están esperando físicamente, sino una libertad espiritual que venimos trayendo desde Adán, arrastrando ese pecado. Yo vine a libertarlo de esa esclavitud. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que Él vino a darnos vida porque estábamos muertos. Aleluya. Gloria a Jesús. Y como decía la sierva anteriormente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Gloria a Jesús. O sea que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. No importa cuál sea la condición por la cual tú te sientas atado, te sientas esclavizado, sientas que no puedes venir a la presencia del Señor. En Cristo Jesús tenemos libertad y el Señor pagó por ti y por mí para que seamos verdaderamente libres. Gloria a Jesús. Aleluya. O sea que y dice la palabra del Señor que si nosotros le confesamos con nuestra boca, o sea, mucha gente dice: yo creo en el Señor, pero es necesario que confesemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén, amén, así es. Para entonces entrar en esa libertad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Porque solamente a través de Él, la dádiva fue a través de Él para que seamos parte de esta libertad. Gloria a Jesús. Volviendo un poquito, sierva, al capítulo, si ustedes leen un poquito más adelante, ustedes se fijan que Jesús le da una respuesta bastante fuerte, donde le dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque son mentirosos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no eran esclavos,
siendo esclavos, literalmente, porque sabemos que allá en Éxodo duraron 400 años el pueblo esclavizado. Y se querían como justificar, no, porque salimos de Abraham, que por aquí. Jesús dice, ustedes son mentirosos de vuestro padre, el diablo. Y si ustedes no aceptan mi verdad, que yo soy el Hijo de Dios, ustedes nunca van a ser libres. Aleluya. Santo es el Señor. Definitivamente que conocer la verdad y apoderarnos de ella es lo que nos hace libres. Solo Dios nos hace libres y nos da el privilegio de adorarle a Él, de conocerle a Él, para libertar nuestra alma. La verdadera libertad nos libera del pecado y de la muerte. Amén, aleluya. Yo sé que tú, amigo que está ahí, como nosotros, todo ser humano le teme a la muerte, pero hoy te queremos decir que la verdadera libertad que Jesucristo te ofrece te libera del pecado, de la ley de pecado que te condena a muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Vida eterna, aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Y el único autor para tu liberación no es un juez, no es un abogado, no es una persona empoderada con autoridad y poder, sino vamos a la palabra de Dios. Dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesús puede libertarte. Solo Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Yo creo que en este tiempo tenemos que orar mucho, porque hay muchas personas que están atadas, están esclavizadas del pecado. Que tal vez hay personas que quieren salir y quieren dejar la vida que ellos llevan en la drogadicción, en el vicio, en lo que sea. Yo sé que hay personas que quieren salir. Por eso yo siento que tenemos que orar mucho por esas personas que quieren cambiar, quieren hacer el esfuerzo de dejar esa vida pecaminosa que están llevando. Pero el enemigo, el diablo, siempre lo quiere mantener ahí atado, esclavizado, para que nunca sea libertado. Y algo muy importante es que una mentira que muchas veces el enemigo le hace entender a la persona es que no, ya yo estoy tan sumergido en esta condición que no creo que yo pueda ser libre. Yo creo que ya no hay oportunidad para mí. Déjame decirte que si tú estás escuchando esta palabra, aún hay oportunidad para ti. Si aún tú respiras, aunque no hables, aunque tal vez no puedas moverte, hay oportunidad para ti, porque Jesucristo es la vida y Él pagó para que tú seas libre. Gloria a Jesús. No te dejes engañar de esa condición pensando que la condición es más fuerte. Puede ser más fuerte, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén, Dice la palabra del Señor que si somos vencidos por algo, somos esclavos de esa condición que nos vence. Pero su palabra también me dice que en Cristo Jesús yo soy más que vencedor. O sea, esto me hace entender que la libertad que el Señor nos otorgó, gloria a Jesús, es una libertad tan fuerte que va más allá, gloria a Dios, aún de nuestra fuerza, porque no es con nuestra fuerza, sino con la de Él, gloria a Jesús. Sino que fue Él quien te dio esa libertad. Ahora, decides tú ser libre en Él o seguir en esa condición. Aleluya. Así es. Gloria a Jesús. No hay excusa. Si alguien te dice no, ya no puedes salir de ahí, porque he escuchado personas que han estado en una condición de depresión. La depresión es algo que te esclaviza, porque muchas veces hablamos de una condición de drogadicción, pero hay muchas más condiciones que esclavizan al ser humano, gloria a Dios. Amén, así es. Y Jesucristo, de todas esas condiciones, sin excepción de ninguna, vino a darnos libertad, gloria a Jesús. Vino a que seamos libres. Pagó por ti, por mí, porque su palabra dice
que la condenación por el pecado es la muerte, pero Cristo vino a ofrecerte la vida eterna. La vida eterna, amén. Así Vino a ofrecerte esa vida que te hace verdaderamente libre. Mucha gente dice, no, yo estoy bien así, como estoy viviendo, como yo quiero vivir. Pero también eso es una condición de esclavitud, porque no pueden acercarse al Señor. que esa es la estrategia del enemigo, siempre mantenerlo así, hacerle creer que ellos son libres, pero es mentira, son esclavos del pecado, aleluya. Y el pecado es la esclavitud que lo va a llevar a la muerte, y una muerte eterna, una condenación eterna, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor. La palabra de Dios nos registra en 1 Corintios 6. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Es decir, todo en la tierra, en la libertad y el libertinaje que el ser humano quiere y le gusta, le es lícito, pero realmente analiza y reflexiona. ¿Te edifica? Gloria a Dios. ¿Podrás tú alcanzar la salvación de tu alma haciendo esas condiciones? Porque Dios te quiere libertar espiritualmente, te quiere libertar físicamente, te quiere libertar emocionalmente. Y nosotros somos los que buscamos esclavizarnos en una condición que ya Él pagó y nos hizo libre. Entonces, en esta tarde queremos decirte que la verdadera libertad que Cristo te ofrece es aquella que puedes tú estar libre de pensamiento, libre de adorarle solo a Él, porque para Él fuimos, para adorarle, conocer la verdad, y la verdad os te hará libre. Aleluya. Te hará libre de toda condición. No importa, no temas, no tengas temor a dejar esa condición que te está presionando, que te mantiene oprimida, que te mantiene bajo temor, bajo culpa, bajo condenación. Solo confiésalo y verás cómo tu interior correrá agua viva, como un renacer, que tú dirás verdaderamente estoy libertada, y con gozo podrás testificar que tú has conocido la verdadera libertad en Cristo Jesús. Amén, así es. Gloria a Jesús. Damos gracias a cada amigo que ha estado con nosotros en Amén. este tiempo tan hermoso y compartiendo este tema tan importante, gloria a Dios. Porque como hemos hablado anteriormente, muchos decimos soy libre porque nadie me tiene atado, gloria a Dios. Pero somos libres de esa condición de pecado, gloria a Jesús, que día tras día vive ahí con nosotros. Solamente en Cristo podemos ser libres. Amén, así es. Y bendecimos de una manera especial a aquellas personas que han estado ahí con nosotros: Nercy Dabello, Carlos de Oleo, Gelabet Industrial, Marisol Ruiz, Milagros Paniagua, Willy Montero. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga de manera especial cada una de esas vidas, aún aquellas personas que nos ven a través de otro. Que el Señor bendiga en gran manera, gloria a Jesús, cada uno de nuestros hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias por estar ahí con nosotros, aleluya. Vamos en esta tarde así a estar orando. Vamos a orar por aquellas personas que se encuentran en una condición de esclavitud, declarando en el nombre de Jesús que esas cadenas son quebrantadas, declarando libertad en el nombre de Cristo Jesús, porque Él fue quien vino a hacernos verdaderamente libres, gloria a Dios. Que sea nuestra hermana de Lilania levantando este clamor por cada joven, por cada niño, por cada amigo que escucha, por cada hermano, declarando en esta tarde que las cadenas, que los grilletes, que todo aquello que quería mantener tu vida subyugada, hoy es quebrantado en el nombre de Jesús. Así que levanta tu mano ahí donde está y acompáñanos en esta oración, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En esta hora clamamos al Dios príncipe de paz, Adonai. Te bendecimos y te adoramos porque solo tú tienes la autoridad, solo tú tienes el poder, Dios eterno, aleluya, de libertar nuestra alma, aleluya, nuestro cuerpo,
todo lo que somos, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora nos ponemos de acuerdo, Dios mío, con la autoridad que tú le has dado a tu pueblo, mi Dios, aleluya. Venimos, Señor, clamando, mi Dios, contra toda cautividad, mi Señor, contra toda esclavitud, aleluya, mental, físicamente, emocionalmente, Espíritu Santo de Dios. Ahora toda enfermedad que tiene atado un cuerpo, ahora declaramos liberación, declaramos sanidad, Señor. Toda opresión, toda condición, Señor, aleluya, que mantiene ese cuerpo, aleluya, dolorido, papá, en el nombre poderoso de Jesús, que lo mantiene en estado de depresión, aleluya, que lo mantiene en estado, Dios mío, aleluya, de angustia, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, declaramos una palabra de sanidad ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por aquellos, mi Dios, aleluya, que están atados a la hechicería, Dios mío. Aquellos que están atados a la consulta, mi Señor. Aquellos, mi Dios, que están atados, Dios mío, aleluya, a condiciones, aleluya, de pactos generacionales. Sea deshecho ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Dios, por tu verdadera libertad en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Dios, por sacar nuestra alma, Dios mío, del lodo cenagoso, aleluya. De sacar nuestra alma, aleluya, de toda cautividad, Espíritu Santo de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, dale gracias al Señor. Porque si tú has sentido, aleluya, ese milagro, aleluya, esa sanidad en tu cuerpo, en tu mente, es porque el Espíritu Santo de Dios te ha libertado. Amén, así es. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay poder en Él, aleluya. Amén, así Gloria es. a Cristo Jesús. Y no podemos nosotros cerrar este tiempo sin antes decirte, si tú realmente quieres ser libre, has escuchado esta palabra, es el tiempo de decirle a Jesucristo que tome el control de tu vida. Si quieres recibir a Jesucristo, aquel que te da la verdadera libertad como tu único y suficiente Salvador, puedes repetir esta oración juntamente con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en ti hasta que tú vengas o hasta que yo parta de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y con esta oración tan sencilla como muchos la pueden ver, déjame decirte que las cadenas, que todo aquello que oprimía tu vida, tiene que romperse. Porque ahora el dueño de tu vida es Jesucristo. Amén, así es, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Le damos las gracias también a nuestra hermana local, la adoradora de Irania Pérez, que estuvo con nosotros aquí en esta tarde-noche, compartiendo este tema, la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Gracias nuevamente a ella por estar aquí con nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Así damos gracias a nuestros pastores que sé que estuvieron ahí. Nuestro pastor Héctor, la pastora Mayra de Jesús, el pastor Félix Martínez, la pastora Yamelín Acosta, que nos permiten estar en este tiempo con ustedes. Y ya saben, somos Generación de Impacto Bíblico. Nos pueden encontrar a través de YouTube con este nombre y a través de Facebook, Iglesia Ascensión 1. Gloria a Jesús. Amén, así es. Dios te Aleluya. bendiga y será hasta una próxima. Gloria a Dios. Bendiciones.